Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar la herramienta de estadísticas variables en la TI-84 para determinar la media y la mediana de un conjunto de datos. Entonces, aquí se nos da un conjunto de datos, y se nos pide encontrar el promedio o la media, así como la mediana. Entonces, para el primer paso, queremos ingresar los datos. Entonces presionamos Stat y luego ingresamos. Observe cómo tenemos algunos datos antiguos en L1, por lo que iremos a la parte superior de la columna. Presionamos Clear y luego Enter. Esto borra toda la columna. Y ahora ingresaremos los datos en L1. Entonces tenemos 7, Enter, 8, Enter, 2, Enter y así sucesivamente. Ahora queremos seleccionar la herramienta de estadísticas UAMBAR, así que presionamos Stat. La flecha hacia la derecha quiere calcular, y observar cómo la primera opción son las estadísticas de una variable, que es lo que queremos. Entonces podemos presionar 1 o ingresar ya que 1 ya está resaltado. Así que seguiremos adelante y presionaremos Enter. Ahora esta es la pantalla para la versión más nueva de los 84. Mostraré una captura de pantalla para la versión anterior en un momento. Observe cómo está aquí pidiendo la lista. Aquí es donde se encuentran los datos, que es L1, por lo que esto es correcto. Si, por ejemplo, los datos estaban en L2, queremos ingresar L2 presionando, segundo y luego el número O2. No tenemos una tabla de frecuencias, así que si hacemos una flecha hacia abajo, queremos asegurarnos de que no haya nada aquí. Si es así, solo queremos presionar borrar o eliminar y luego ingresar. Y ahora presionamos Enter para calcular. Antes de encontrar el medio y medio, quiero mostrar una captura de pantalla de la versión anterior de los 84, o los 83. En los 84 más viejos, o los 83, una vez que selecciona las estadísticas de una variable, se muestra en la pantalla de inicio. Y si el conjunto de datos está en L1, este L1 aquí es opcional. Puedes presionar Enter. Pero si los datos no estaban en L1, tendríamos que indicar la ubicación de los datos ingresando la lista correcta. Y luego, una vez que presionamos Intro, la pantalla se verá así, como una versión más nueva. Y entonces la barra X es la media. Entonces, a 2 decimales, la media o el promedio sería aproximadamente 4.78. Para encontrar la mediana tenemos que bajar la flecha. Entonces med significa mediana. Entonces la mediana es 3. Entonces nuestra mediana es 3, y la media es aproximadamente 4.78. Recuerde calcular estos valores a mano, para encontrar la media en la que encontraríamos la suma de los valores de los datos, y dividirlos por los valores de los datos numéricos. Aquí porque tenemos un total de 9 valores de datos, agregaríamos los valores de datos y los dividiríamos entre 9. Para encontrar la mediana, primero debemos ordenar los datos de menor a mayor, y luego encontrar el valor de datos en el medio. Y debido a que tenemos valores de datos de números impares, la mediana sería un valor de los datos. Si tuviéramos un número par de valores de datos, tendríamos que encontrar la media o el promedio de los dos valores en el medio. Espero que hayas encontrado esto útil.